Muy buenas tardes a todos ustedes. Tengo el honor de haber invitado y que él me haya aceptado al gran periodista, reportero de guerra, Temoris Greco, orgullosamente mexicano. Y pues me hizo el honor de ponernos atención y estoy por preguntarle todo lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Tengo información de muchos medios, RT y los otros occidentales, y quisiera que nos aclararas cuál es tu diagnóstico y qué tan severo es, más allá de, he leído que hay 1,5 millones de personas emigrando. No me queda, sé que muchas han ido a Alemania, he visto videos que son muy bien recibidos, pero hace poco escuché que se quejan de que no, que los corredores humanitarios que está permitiendo el ejército ruso, todos van a, A a. Rusia. Y luego también he escuchado que dejan pasar, y creo que esa era una fuente de personas que conoce ucranianas que han dejado pasar a niñas y a niños y a mujeres, pero a los hombres los estará deteniendo el gobierno de Ucrania. Y, y yo sé que esto no es de ahora, y también sé que no es la única guerra, pero es la guerra más mediática. Y pues sí se nos parte el corazón por los civiles, y también inclusive temiendo qué tan serio esto puede ser. ¿Tú crees que las guerras como la Primera, la Segunda y la posible Tercera Guerra Mundial se planeen, o algo sale mal dentro de fuerzas y poder que se puede precipitar para que se convierta en la Tercera Guerra Mundial? Algunos estamos bastante conscientes de por qué Rusia dijo hasta aquí, ya no quiero más países ex República Soviética, eh, sumándose a la OTAN, porque la OTAN pues fueron mis enemigos, y ya y él dice que han estado sufriendo los rusos desde hace 8 años. Hay una película en Netflix. Hay mucha información, creo, más del lado occidental que del lado ruso, obvio. Todavía ahorita me metí y encontré que RT todavía está funcionando, creo que lo iban a vetar. Todavía me está llegando a mi celular o a la computadora aquí en México. ¿Cómo nos puedes explicar con toda tu amplia experiencia qué está pasando y cuál es la tragedia humanitaria actual y cuáles son los inminentes peligros de que esto escale a escala mundial? Sí, bueno, primero, Cristina, quiero agradecerte la invitación de conversar contigo y con la gente que te sigue. Quiero disculparme contigo y con tus seguidores porque traigo estas gafas de sol, pero eso es por protección, por una cirugía ocular que tuve hace poco tiempo. Y bueno, es un conflicto extremadamente complejo. Tiene muchísimas formas de verlo, muchas aristas. Una es verlo como la competencia entre dos poderes mundiales, entre dos poderes imperiales. El poder imperial que encabeza Washington y el poder imperial que encabeza Moscú. Y el problema de verlo con esta perspectiva de confrontación entre poderes imperiales es que acabamos dándole una importancia determinante a las razones que tienen, o a los motivos y a las razones que tienen esos poderes imperiales para actuar. Por ejemplo, Washington y sus países aliados dicen que ellos tienen que llevar la democracia a otros países, en este caso a Ucrania, y que para llevar la democracia a Ucrania hace falta que Ucrania pertenezca a la OTAN. A pesar de que esto es algo que ellos saben que Moscú no puede aceptar. Es equivalente a que a cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética y entró al Pacto de Varsovia, y los rusos trajeron o intentaron llevar sus misiles
a Cuba y Estados Unidos dijo, no, en la puerta de mi casa no quiero. Entonces, o más que en la puerta de mi casa, en mi patio trasero, que es como Estados Unidos los ve. Rusia igualmente ve a Ucrania como su patio trasero y dice, ahí no quiero, no, nadie está llevando misiles allá. Los misiles en Europa están colocados desde 1954 en Alemania, en Italia y en Turquía. Ya hay países del patio trasero ruso que fueron parte de la Unión Soviética y que ahora son parte de la OTAN, como Letonia, Lituania y Estonia. Latvia o Letonia, se pueden usar los dos nombres, está tan cerca de Moscú como Ucrania y no han colocado misiles ahí, ni tampoco en Polonia o en Rumanía, que eran parte de la antigua órbita de la Unión Soviética. Porque, por un lado, porque es una provocación excesiva contra los rusos, pero también porque en un mundo con una tecnología como la que hay ahora, con misiles ya no supersónicos, sino hipersónicos, las distancias se hacen muy relativas, o sea, ya no les hace falta. Además, tienen submarinos nucleares que se pueden acercar por el Báltico y disparar muy cerca de Moscú. Entonces, esa no es la cosa, pero sí los rusos, o sea, sí es obvio que tener a la OTAN en Ucrania era una provocación para los rusos. Desde el punto de vista de Rusia, con esta perspectiva imperial, Rusia ha visto cómo Estados Unidos y sus aliados se han expandido sobre lo que Rusia tuvo durante mucho tiempo como su esfera de hegemonía. O sea, Polonia, que ya había mencionado, Hungría, Rumanía, Bulgaria, pero también los países exsoviéticos, o sea, los que mencioné también, Lituania, Latvia, Estonia, que eran parte de la Unión Soviética, en Asia Central, Kirguistán ha sido la forma en que Estados Unidos ha tratado de entrar en la antigua esfera exsoviética y en el Cáucaso, Georgia. Pero aquí o sea, estas razones de las perspectivas de poder de cada uno de las potencias imperiales dejan de lado los motivos de los países, de los pueblos sobre los cuales se extiende esta hegemonía. Cuando Estados Unidos le dijo a Cuba que la iba a invadir si permitía que pusieran misiles rusos ahí, lo que Estados Unidos le dijo a Cuba es que tú eres parte de mi ámbito de hegemonía y por lo tanto tú debes hacer las cosas que no me pongan en peligro. Pero Cuba es un país independiente, sin embargo tuvo que ceder porque cedió ante las exigencias de Estados Unidos. Igualmente aquí Rusia les dice a los ucranianos, este es mi espacio de hegemonía y tienes que ceder. Pero entonces la independencia de los países, la autodeterminación de los pueblos queda subordinada a los intereses, a los dictados de las potencias imperiales. O sea, Washington le dice a Cuba qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Moscú le dice a Ucrania qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y esperan que cubanos, ucranianos o mexicanos y polacos nos plegamos a sus exigencias. El tema es que los ucranianos han decidido un camino, han decidido acercarse a la Unión Europea porque ellos creen que esa es la manera que tienen de tener mayores libertades y mejor nivel económico. Uno puede estar de acuerdo o no, pero en elecciones ellos lo han establecido así. Las últimas elecciones estuvieron en 2019. Ganó el presidente actual que derrotó al presidente anterior. El presidente anterior, que se llama Petro Poroshenko, él quería reelegirse y lo venció Zelensky, Volodymyr Zelensky, con un 74% de los votos. O sea, arrasó, lo hizo polvo. Y esa fue la decisión que tomó el electorado ucraniano. Hay muchos cuestionamientos sobre Zelensky, pero pues a nosotros no nos toca votar por los ucranianos. El presidente Putin cree que él sí tiene derecho a decirles a los ucranianos quién debe gobernarlos. El caso es que tenemos esta invasión y es una invasión que, como hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, es una guerra de proxies. Llamamos guerra de proxies
a las guerras en las que alguien más se enfrenta a través de otros. Sí. Por ejemplo, la guerra de Vietnam fue una guerra de proxies. Siempre los rusos y los estadounidenses han evitado el enfrentamiento directo porque esto podría conducir a lo que tememos, una guerra nuclear. Entonces siempre utilizan a alguien más. En Vietnam se enfrentaron los vietnamitas contra los estadounidenses. Los vietnamitas tenían apoyo de los rusos, pero no tropas rusas. En Afganistán, en los años 80 fue al revés. Se enfrentaron los rusos contra los afganos que tenían apoyo de Estados Unidos. No había tropas de Estados Unidos, pero sí había armas y había recursos. Aquí vemos otra guerra de proxies. Para ¿Cómo? se maten entre ellos estas Así es. y pues yo armo mejor o lo más que puedo sin invadir, aunque Estados Unidos invadió a Vietnam del Sur. Sí, claro, o sea, ellos invaden, pero los rusos no se metieron directamente, porque por este riesgo de confrontarse, de que soldados de un país, de una de las potencias imperiales, maten a los soldados de la otra potencia imperial y se vayan a una guerra mundial. Y es lo que, o sea, por eso también ahora la OTAN no está entrando con sus propias tropas, está enviando armas, está enviando dinero, inteligencia, o sea, información de inteligencia, pero no se están metiendo, porque entonces vas a tener a estadounidenses y a rusos dándose directamente, ya el peligro crece. Entonces siempre han usado a otros países como teatros de guerra, como escenarios de sus conflictos. Los que ponen los muertos son los otros países, los que ponen la destrucción y se hace pedazos el país son otros. Y es lo que estamos viendo ahora, a un costo pues muy, muy grande. En Rusia, esto no se llama invasión y ni siquiera se llama guerra, porque para los rusos les costará explicar cómo es que se produjo este conflicto en donde eslavos rusos están matando a eslavos ucranianos. Entonces, siempre se llaman operaciones especiales. Ese es el eufemismo. También Estados Unidos se inventa eufemismos para llamar de otra manera a sus invasiones y a sus guerras. Pero, dime. Defender la democracia, creo. Y la libertad, ¿no? Ajá, sí. O sea, siempre hay una forma de justificar. Y además, si te das cuenta, siempre los poderes imperiales, cuando atacan otro país, tienen justificaciones, siempre son ellos los agredidos. Siempre me estoy defendiendo y por eso te invado. Aunque es una contradicción en su discurso, no existe esa contradicción. O sea, en su discurso, ellos tienen el derecho de ir a ser tu país. En Vietnam era proteger al mundo del comunismo, defender la libertad. Y por eso tenían que haber entrado ahí y bombardearon Laos y bombardearon Camboya de paso, ¿no? Y así en cada caso. Cuando Ronald Reagan mandó a sus soldados a invadir Granada, también iban en defensa de la libertad de América Latina. América Latina no le había pedido que defendiera su libertad, pero invadieron una pequeña isla del Caribe para que supuestamente no se amenazara la libertad de la gente en América Latina. Y ahora es lo que están haciendo los rusos también. Están invadiendo un tercer país como parte de su pleito con Estados Unidos y ese tercer país pues va a pagar los costos de ese pleito. Y lo que Pero me decías, dime. como pudiéramos ponernos, no estoy justificando la invasión, que quede claro, porque los que lo están pagando son los civiles. Sí. Pero no se rompió algún pacto hablado o escrito de no acercarse la OTAN a las fronteras de Rusia o fue un pacto de palabra y nunca se escribió. Eso no me queda claro. George Porque Bush, se sientan amenazados. Eso es lo que entiendo. George Bush padre, no W, sino George Bush padre les prometió que no iban que no iban a expandir a la OTAN hacia los territorios ex soviéticos.
No hubo un pacto escrito, hubo una promesa de un señor que seguramente sabía que estaba diciendo una mentira. Pero también seguramente los rusos sabían que les estaban diciendo una mentira. O sea, porque si no se hubieran asegurado de ello con un documento. También, tú recuerdas que había, cuando se disolvió la Unión Soviética, pues muchas de las armas nucleares que tenía la Unión Soviética quedaron en otros países, en países que eran parte de la URSS. Quedaron en Ucrania, quedaron en Kazajistán y quedaron en otros lados. Eso generaba un peligro todavía mayor. O sea, ya tenemos un problema con los países que actualmente tienen armas nucleares. Ya o sea, no debería haber ninguno, pero de todos modos ya son muchísimos y siempre hay el peligro de que esas armas nucleares caigan en manos, a ver, más irresponsables todavía, ¿no? El problema es que de pronto íbamos a tener 2 o 3 más potencias nucleares porque esas armas soviéticas se habían quedado en esos países. Entonces ahí hubo un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos presionó a Ucrania y a Kazajistán para que les devolvieran las armas nucleares a los rusos. Y de esa forma no tuviéramos estos más países. Porque además en la inestabilidad que había en esos momentos, uno nunca sabía, nadie podía tener seguridad de que Kazajistán, por ejemplo, o Ucrania, de pronto no tuvieran un dictador loco capaz de usar esas armas nucleares. Entonces, y el acuerdo al que llegaron con los rusos para que ellos pudieran tener de nuevo esas armas nucleares era que ellos iban a respetar la independencia y la autodeterminación de los países que les estaban devolviendo las armas nucleares. Y ahí tampoco pues como lo estamos viendo, tampoco se está respetando. El problema es que comentabas hace un momento que esa es una guerra muy mediática. Lo es por varias razones. Una de ellas es que es un país de gente europea, blanca y de ojos azules. Y ya sabemos que en un mundo racista como el que tenemos, les importa una guerra con gente de piel negra, o una guerra entre árabes, o una guerra entre pakistaníes e indios, les importa muy poco. Pero si es una guerra de gente que se parece a quienes controlan todos estos medios de comunicación, pues entonces sí preocupa mucho más y le ponen Más más a la atención. población occidental, definitivamente. Por ahí también escuché que se acaba de bombardear bastante Palestina y que eso no está saliendo en los medios. No sé qué otro país, creo al norte de África. Y no, pues no, hay poca información. Sí, pero esos bombardeos, o sea, sí, hubo en Somalia, hubo en Yemen. En Yemen llevan haciendo, los saudíes y los emiratíes llevan 8 años haciendo polvo Yemen en una guerra en donde los yemeníes pues traen casi piedras, bueno, o sea, ya aprendieron a usar drones, pero se enfrentan contra la Fuerza Aérea de Saudi y de Emiratos Árabes Unidos, que pues es infinitamente desproporcionada esta guerra y donde han asesinado a muchas personas. Pero no importa tanto porque pues es Yemen, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe dónde está Yemen. Pero también es cierto que se está usando esto de que hay otros casos de atrocidades en otros países para distraer de esta guerra. Yo cubrí Palestina en varios momentos, cubrí la última guerra de Gaza, y la propaganda del ejército israelí sistemáticamente decía que le poníamos demasiada atención a lo que ellos hacían contra los palestinos cuando pasaban cosas en otros lugares, cosas malas en otros lugares. Era exactamente el mismo argumento. Porque básicamente lo que dicen es, pues si están matando gente en Somalia, pues entonces váyanse a Somalia y no vean cómo matamos gente nosotros. Y independientemente de que maten o no gente en otros sitios, importa muchísimo lo que está pasando en Ucrania e importa también por esta razón que tiene que ver con lo que tú preguntaste. ¿Podría esto convertirse en una guerra mundial? ¿Podría esto dar pie nuevamente al uso
de armas nucleares, a una guerra nuclear. El presidente Putin ha puesto en alerta sus, sus fuerzas nucleares. Y esto es extremadamente grave porque no le hace falta. O sea, para combatir a Ucrania, o sea, ¿contra quién va a aventar una bomba nuclear en Ucrania? Le cae a él también, en pocas palabras, ¿no? Además, tiene la radiación que se extendería hacia los alrededores. Pero nadie lo está amenazando con armas nucleares. O sea, no es más una amenaza al mundo, no es contra los ucranianos. Y es muy grave porque no está justificada en hechos que hagan que Rusia se sienta amenazada. O sea, Rusia está peleando una guerra afuera, no en su territorio. Nadie está atacando el territorio ruso. Entonces, eso es muy grave. Las guerras mundiales acabaron como tantas guerras, acabaron produciéndose por errores de cálculo y por accidentes. Era lo que yo te preguntaba, ¿verdad? Así, Exactamente. Que si se planean o se descompone algo en el camino. así es. Por ejemplo, cuando terroristas serbios asesinaron al archiduque, que era Francisco Fernando, que era el emperador de Austria, en Sarajevo en 1914, no calcularon que esto iba a provocar una guerra europea. Que es así, realmente no la podemos calificar de guerra mundial porque se desarrolló totalmente en Europa. Pero provocaron una guerra europea porque se metieron los austriacos, lanzaron una guerra contra Serbia y los austriacos no calcularon que Francia iba a respaldar a Serbia, y los franceses no calcularon que los alemanes se iban a meter, y los alemanes no calcularon que los ingleses se iban a meter, y así se fue. Habla del error de Sara, Austria, y después en 1938 con el que anexara Checoslovaquia. Checoslovaquia antes, sí. Cuando hace esas elecciones, se pensó que era un error permitirle seguir creciendo. Y, bueno, o sea, no se pensó que era un error permitirle seguir creciendo. Y después Hitler cometió sus propios errores. En el momento en que Hitler cree que Estados Unidos nunca se va a meter. Y también en el momento en que Hitler invade la Unión Soviética, había este pacto, el pacto Ribbentrop, por el cual Moscú y Berlín, aunque se odiaban, se pusieron de acuerdo para invadir y hacer pedazos Polonia, y era un pacto de no agresión. Cuando Hitler viola ese pacto de no agresión, distrae a la mayor parte de sus fuerzas. Tiene que sacar las fuerzas que estaban ocupando Francia y amenazando Inglaterra, Gran Bretaña. Tiene que enviar a la mayor parte de sus tropas a Rusia, donde él pensaba que iba a tener una victoria fácil, y resulta que los rusos le dieron una lección costosísima en sangre. Llegarse hacia atrás, ¿no? Ir quemando todo. Así es. Fue el invierno, ¿no fue así? El general Invierno. Y finalmente los detuvieron, y Hitler ya nunca pudo recuperarse. O sea, su ejército jamás se pudo recuperar de ese enfrentamiento. Descuidó la costa atlántica y fue por después Estados Unidos y los ingleses entraron. Y lo mismo Japón. Japón hizo un mal cálculo al irse a arrancarles los pelitos de las narices a los Estados Unidos con su ataque en Pearl Harbor, en Hawái. Y en aquella época todavía el público estadounidense no quería saber nada de los pleitos entre franceses y alemanes, ingleses y japoneses y chinos. El ataque a Pearl Harbor sirvió para convencer a la sociedad de Estados Unidos de que no podían seguir aislándose de ese enorme conflicto mundial. Y la gente apoyó más masivamente la declaración de guerra y se fueron a alistar,
y fue involucrada la mayor economía del mundo en ese momento en una guerra. Esa guerra se pudo ganar militarmente sobre todo porque detrás de ella entró el músculo económico de Estados Unidos, que además no estaba experimentando la guerra en su territorio, tenía que ir a pelear afuera. Eso significaba que en su territorio había paz y había producción industrial, mientras la producción industrial de Japón y de Alemania estaba bajo bombardeo y se estaba yendo a pique. O sea, fue el músculo económico de Estados Unidos el que acabó con el músculo económico de Estados Unidos y las mareas humanas que lanzó Stalin contra los invasores nazis, quienes acabaron finalmente con estos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Y es lo que a todos nos da miedo. Putin ha creado su prestigio y ha creado su autoridad con base en hacer creíbles sus amenazas. O sea, Putin no amenaza en vano. Putin no blofea, se amenaza, te la cumple, o así ha sido hasta ahora. Eso es lo que genera miedo, esto de activar a sus fuerzas nucleares, de ponerlas en estado de alerta, de empezar a mover sus submarinos nucleares, que eso ya ha sido detectado, significará que hasta dónde está dispuesto Putin a llevar esto y hasta dónde está también Washington después de hacerlo. Para Putin esa es la apuesta más importante de su vida, la más importante. Su legado histórico está en juego en este momento. O sea, ¿cómo será visto por los rusos su gobierno, sus ya 23 años en el poder? ¿Cómo serán vistos? Si tiene una victoria y recupera la hegemonía rusa en la región, será visto como un héroe. Si pierde, será visto como un traidor. Entonces, Putin no solamente está en juego su legado histórico, sino que está en juego su propio poder y su seguridad. Porque si pierde esta jugada, podrían sacarlo del poder, que es la apuesta de las sanciones económicas. Voltear contra Putin al pueblo ruso y a la oligarquía rusa, a los supermillonarios que Yeltsin y Putin crearon, para que lo saquen del poder. Pero también podrían incluso llevarlo a la cárcel, o incluso podrían tratar de asesinar. Entonces, para Putin, esta es la jugada de su vida. Y por el otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, una victoria de Putin, sobre todo en lo que va de aquí a las elecciones de noviembre, que tienen elecciones para el Congreso en Estados Unidos, pues podría sellar una victoria republicana y una derrota del presidente. Y también incluso si esto se prolonga, podría significar que en 2024 los demócratas pierden la presidencia y si Donald Trump todavía sigue libre, no lo han metido a la cárcel por el cúmulo de procesos judiciales que trae en contra, pues podría hasta volver a la presidencia. Entonces, el juego de ambos lados es muy alto, las apuestas son muy altas, y eso pues genera la preocupación de hasta dónde son capaces de estirar la liga. Me quedan dos preguntas más para ti, pero voy a comenzar por la de ¿qué opinas de la postura del gobierno de México, donde por un lado, el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, dicen que reprueban la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero por otro lado se niegan a meter las sanciones que está viendo Estados Unidos, que todo el mundo lo siga, contra Rusia, las sanciones económicas y toda esa larga lista de así te pego, así te pego, así te pego. ¿Tú crees que esa postura de México nos deja bien parados como un país neutral, como se ha visto a Suiza, al menos diplomáticamente siempre se ha dicho que es un país neutral? ¿O tienes otra Mira, lectura? México votó resoluciones en contra de Rusia, o sea, que exigen el fin de la invasión
tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en la Asamblea General. Y en ambos casos presentaron argumentaciones en discursos que básicamente siguen la línea tradicional de la política exterior de México. Es por la no intervención, por la autodeterminación de los pueblos y por la resolución pacífica de los conflictos. En ese sentido es impecable y es lo que México tenía que hacer. O sea, es la postura, no se está cambiando nada. Es la política de México como siempre ha sido. No sé de qué serviría en este contexto unas sanciones económicas mexicanas contra Rusia. Porque creo que sería más una postura simbólica, porque realmente México no es un socio económico comercial significativo para Rusia. Las apuestas de Rusia están en Europa, están con China, están en Asia, están con Estados Unidos. Entonces somos realmente un socio comercial de que los rusos ni se acuerdan. Ni le pondrían atención. Es que creo que les No, están pidiendo que manden armamento. ¿Cómo? Estaban pidiendo desde Sí. Estados Unidos o desde la OTAN que mandáramos armamento. No, hubo una carta que enviaron 8 parlamentarios ucranianos a México solicitando que les enviáramos armas. Y México les dijo que no. El día de ayer entrevisté a una ciudadana mexicana que es una egresada de Ciencias Políticas de la UNAM, que ahora vive, está casada con un ucraniano y está en Ucrania. No todos los mexicanos están fuera de Ucrania, todos los mexicanos que viven allá. Salió un grupo que, como ella me explicó, que es el grupo que estaba en Kiev y que era como más fácil de alcanzar, pero había mexicanos en otras regiones que todavía no han logrado salir, y también hay mexicanos que han decidido quedarse, sobre todo mujeres que están casadas con ucranianos. Desde que empezó la guerra, hay una ley marcial en Ucrania que prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años salir porque van a ser requeridos para pelear en el ejército contra los invasores rusos. Qué bueno que me lo confirmes a quienes nos escuchen, sobre todo a ti y a mí, porque eso había yo leído, de que se está dejando salir de parte del gobierno de Ucrania a mujeres y niños, pero no a hombres, ¿es cierto? No a Así es, sí, porque edad de combatientes, ¿no? así es, sí, porque Ucrania dice, mis ciudadanos tienen que pelear, tienen que defender el país. Esa es la lógica de cada país. Me imagino que si estuviéramos en una guerra en México se impondría una exigencia igual. El caso es que hay mexicanas que están casadas con ucranianos y que han decidido permanecer con sus esposos mientras puedan. Y entonces estaba conversando con ella, se llama Jennifer Velázquez. Voy a publicar la entrevista en estos días, una entrevista muy interesante. Pero Jennifer estaba molesta, estaba muy de acuerdo con que México no enviara armas, porque ella entiende que eso violaría los principios de nuestra política exterior. Nosotros no enviamos armas, pero estaba molesta con la forma en que el presidente López Obrador había hablado sobre las sanciones económicas. Ella dice, está muy bien que se exprese enfáticamente en defensa de los principios de no intervención de nuestra política exterior, pero ya cuando habló de las sanciones económicas, esas declaraciones del presidente López Obrador fueron usadas por el embajador ruso en México para elogiar al presidente López Obrador y presentarlo como si fuera un apoyo a Rusia. Eso a la vez tiene un impacto en Rusia, y ella dice, aquí en Ucrania estamos en guerra y los ánimos están muy caldeados. Los mexicanos y sobre todo las mexicanas, porque son más que nada mujeres, que seguimos aquí, tenemos miedo de que eventualmente se nos pueda ver como amigas de los invasores y haya algún tipo de represalia. Entonces ella estaba molesta por eso, en particular por el tratamiento en público de las sanciones económicas. Pero en todo lo demás está de acuerdo, tanto en la postura que tomó México en la ONU como en la negativa a enviar armas.
Mira, y es cierto que hay corredores para evacuar Ucrania a los civiles. Estamos oyendo que los hombres no, si lo puede controlar el ejército ucraniano, y que hay que Rusia los había hecho solamente para salir hacia Rusia y no para salir a Occidente, pero sí están saliendo a Occidente. ¿Nos puedes aclarar? Te queda a ti muy... Sí, la gente que está saliendo hacia Rumanía y hacia Polonia es gente, o sea, todavía la invasión, la guerra está concentrada en unas regiones del norte, del este y del sur de Ucrania. Todavía el 70% de Ucrania no está experimentando los bombardeos ni los ataques. Entonces, la gente que está en esas zonas sí está tomando trenes para ir a la frontera y cruzar hacia Europa. Los corredores humanitarios o corredores verdes los llaman, que serían corredores que ayudarían a la población civil a salir de las zonas que están bajo asedio. Los ucranianos quieren que se dirijan hacia las partes de Ucrania donde no hay guerra. Uh-huh. Y los rusos quieren que se dirijan hacia Belarus, que es un país aliado de Rusia, y hacia la misma Rusia. Entonces, esto es lo que no quieren, porque los ucranianos no quieren que se lleven a su población al país enemigo. Es aquí donde hay un desacuerdo. Y mientras tanto, hay acusaciones mutuas de que se violó el alto el fuego que se había establecido para permitir que la gente usara esos corredores. Los ucranianos les echan la culpa a los rusos y los rusos les echan la culpa a los ucranianos. Pues no te quiero quitar más tu valiosísimo tiempo. Te agradezco mucho. ¿Qué crees que nos faltó, que me faltó preguntarte en esta entrevista para que nos quede más claro las probabilidades de que esto estalle en un conflicto internacional de dimensiones catastróficas? ¿Está 50-50, 30-70? ¿De qué lado? Mira, la verdad es que no tenemos, yo creo que nadie sabe. Yo tenía la esperanza de que Rusia no invadiera. O sea, yo dudaba que eso fuera a ocurrir. Pensaba que era un instrumento para extraer concesiones, para llegar a un acuerdo. Estados Unidos incluso llegó a presentar algunas alternativas que o no eran satisfactorias para Putin, o Putin simplemente ya quería invadir, y sí o sí. Pero finalmente invadió. Tampoco esperábamos que Putin elevara las amenazas hasta el grado de poner en alerta a sus fuerzas nucleares. Y eso es muy preocupante. Entonces, yo todavía dudo que esté la humanidad tan loca como para llegar a una guerra nuclear. Todavía conservo un poquito de esperanzas. Eh, es, sería una barbaridad exagerada, aunque sí es posible que se lleguen a emplear otro tipo de armas de tipo nuclear, pero no propiamente nucleares. Hay unas cosas que se llaman bombas sucias, que son bombas que expanden la radiación en un área que, digamos, podrían ser empleadas en Ucrania, en regiones muy concretas, sin que esto pueda llegar a los países vecinos, por ejemplo, a Rusia. Pero, o sea, hay diversas, el arsenal ruso es grande y es muy diverso, entonces todavía tienen bastantes recursos a los cuales apelar. Militarmente, Rusia puede ser detenida hasta cierto punto, que es lo que están haciendo los ucranianos, pero difícilmente vencida, porque evidentemente tiene un poder militar enormemente más grande. Lo único que sí les va a doler a los rusos pues son las sanciones económicas, y es por donde está yendo. Los Putin, en esos errores de cálculo, está logrando lo contrario de lo que esperaba. Cuando él lanza esta apuesta, la Unión Europea estaba muy dividida. Uh-huh. Los alemanes, por ejemplo, llevaban 15 años con una política de aproximación hacia Rusia y de contención a Rusia.
Interesados en el petróleo, en el la gas, Unión Europea. ¿no? ¿Cómo? Interesados en el gas. Sí, porque además Alemania está muy cerca de Rusia, o sea, lo que pase les pega a ellos antes que a Francia y antes que a España y que, por supuesto, que a Estados Unidos. Entonces, Alemania siempre se ha visto demasiado cerca y ha tenido una política, y como dices, ellos dependen energéticamente del gas que les llevan los rusos. Em, pero también Inglaterra, o sea, Gran Bretaña se había salido y se había peleado con los europeos. Y Boris Johnson además incumplió varios acuerdos hechos con los europeos y había muchos problemas. Y además Trump se había peleado antes de que llegara Biden. Trump se había hablado mal de la vieja Europa, de sus aliados. Había una serie de situaciones que Trump dijo, están divididos, es el momento para actuar. No Trump, Putin. El problema es que los unió. Ahora Alemania ha tomado decisiones que no se le habían visto. Por ejemplo, aumentar su presupuesto de defensa, enviar armas al extranjero. No lo había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Suecia y Finlandia, que están todavía más cerca de Rusia y que entienden el peligro de Rusia, tenían una política de no entrar en la OTAN, precisamente porque no querían provocar a los rusos. Pues ahora van a discutir. El gobierno finlandés, por ejemplo, no está muy de acuerdo con eso, pero ya hubo una iniciativa popular que llevó al Parlamento de Finlandia la propuesta de sumarse a la OTAN. Eso no hubiera pasado antes. Y así están ocurriendo cosas. La respuesta de las sociedades económicas han sido más grandes que lo que se había esperado. Y esto no lo calculó Putin. Está perdiendo poder Putin, no nomás por unir a sus posibles enemigos que ahora son reales, sino a lo mejor hasta el pueblo ruso no estará ya sufriendo, igual que el ucraniano. El pueblo ruso, o sea, se ha devaluado su moneda. Y sí, los rusos apenas están empezando a experimentar las consecuencias de las sanciones y les va a pegar peor. Pero también ocurre, o sea, los llamados oligarcas rusos. La apuesta también de Estados Unidos es voltearle a los oligarcas. Los oligarcas le deben todo a los presidentes rusos. O sea, así como en México el proceso de privatización de empresas públicas de los años 80 y 90 que hizo sobre todo Salinas de Gortari, pero no solamente, benefició pues a amigos y asociados del poder. En Rusia esto fue pero multiplicado por 10 o por 100. Todas las empresas públicas fueron entregadas a gente que, pues, todos ellos crecieron en el comunismo ruso. Todos ellos, o sea, por ejemplo, algunos vivían en departamentos de 2 recámaras, en multifamiliares enormes, en poquitos años se convirtieron en dueños de fortunas de 20,000 o 30,000 millones de dólares y controlaban enormes empresas con intereses en todo el mundo. Ese mismo tema de que tengan intereses en todo el mundo, por ejemplo, la cadena de gasolinerías Lukoil, que tiene estaciones en toda Europa, o los que venden acero a Europa, y así pues ahora con las sanciones sus fortunas están yendo a pique, están perdiendo todos los días miles de millones de dólares. Ellos saben que con Putin no se juega. Putin a uno de esos oligarcas que era favorito suyo, pero se le volteó y lo criticó, lo destruyó, le quitó sus empresas, lo metió a la cárcel 10 años y finalmente lo dejó salir para que se exiliara en Londres. A otros enemigos suyos los ha mandado a asesinar. Mató a la periodista Ana Politkovskaya, que era una crítica, a un ex espía que él juzgó traidor, Andrei Litvinenko, lo envenenó en Londres, a Boris Nemtsov, que era un político de oposición, lo hizo asesinar a balazos en pleno centro de Moscú. Entonces, los oligarcas saben que meterse con Putin es meterse con fuego, pero al mismo tiempo están perdiendo muchísimo dinero y el dinero no tiene lealtad. La apuesta que tiene Washington
es que esos oligarcas se le volteen a Putin. Y otra cosa que está saliendo fuera de los cálculos de Putin es la relación con sus aliados. Él pensaba que sus aliados lo iban a apoyar sí o sí. Pero mira, como ejemplo muy cercano que tenemos aquí, todos sabemos que Estados Unidos lleva años intentando tumbar a Maduro, a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Lleva años haciendo lo posible por tumbarlo. Pues ahora lo necesitan porque quieren petróleo venezolano para reemplazar el petróleo que va a dejar de venderle Rusia. Y Maduro, en lugar de decir, no, 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 ¿cómo? Pero si nosotros apoyamos a Rusia, ¿no? Pues Maduro dice, venga para acá, porque es la posibilidad de obtener recursos que le urgen a Venezuela. Venezuela es una catástrofe económica, es una catástrofe. Y estos miles de millones de dólares que le van a entrar por un petróleo que no había planeado exportar, le van a venir súper bien y es lo que realmente le importa a Maduro, no su alianza con Putin. El otro caso es China, y es un caso que dices de veras de ingenio, dirán unos, de perversidad, dirán otros. Semanas antes de que empezara la invasión del presidente Xi, que es el presidente de China, se reunió con Putin, le ofreció su apoyo y juntos hicieron una declaración larguísima en donde ponen punto por punto cómo ellos ven lo que sería un nuevo orden mundial. O sea, es como si hicieran una alianza. Y eso le dio a Putin, porque China, antes de esto, siempre había sido rival de Rusia. En la época soviética, los dos países se decían comunistas, pero en realidad estaban muy enemistados. En el 72, cuando Nixon en Estados Unidos restableció relaciones con China y de la ONU echaron a Taiwán para meter a China, fue porque Kissinger se dio cuenta de que China no era su enemigo, era su aliado en la disputa con la Unión Soviética. Aunque se dijeran comunistas, pero estaban muy peleados. Entonces China durante mucho tiempo y Estados Unidos fueron aliados. Por eso Estados Unidos le abrió la puerta, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio y a otras cosas. Ahora Putin dijo, bueno, ya me eché a China a la bolsa y ya tengo manos libres para entrar en Ucrania. Lo curioso es que cuando estas dos votaciones en las que México votó en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, China no apoyó a Rusia, votó abstención. Esto debe haber hecho sonar las alarmas en Moscú. Horrible. Putin debe haber volteado a ver a Xi, al presidente Xi, para decirle, oye, bueno, ¿y qué pasó? Pero es que lo que le falta entender a Putin es que China es el poder emergente y va a ser posible. China no tiene por qué someterse a las veleidades de la política de otros países. En un supuesto eje, imaginario eje, Moscú-Beijing, Moscú sería el socio menor. Moscú sería el que tiene que seguir las directrices de China. China no se va a someter a lo que diga Putin y no tiene por qué compartir la invasión. Entonces, lo que más ha hecho es no votar en contra de Putin, pero tampoco lo está apoyando y eso también se le salió de los cálculos a Putin. Ay, pues muchísimas gracias. Vemos ahorita básicamente en cuanto a la población, están sufriendo los ucranianos, prorrusos y prooccidentales, todos. Probablemente comiencen o van a sufrir mucho la población de Rusia y esto no para pronto. Los oligarcas ya están perdiendo dinero, los que manejan el dinero internacional probablemente previeron todo esto, gran parte de esto, y a lo mejor las bolsas están subiendo, al menos la energética, lo que es la energía subió muchísimo, y, y, y hasta ahorita como que nadie está ganando, porque no es como que Estados Unidos, ¿qué va a ganar la OTAN y qué va a ganar Estados Unidos, suponiendo que sale vencedor en Ucrania? Porque tú dices que los militares rusos son más fuertes. Lo que yo he escuchado es de que una cosa es invadir al país y otra cosa es mantener. Así es, sí.
sobre un país que no te quería ahí y que suponiendo que sí va a ganar, sí van a ganar los rusos y van a apropiar del poder sobre Ucrania, mantener a la población no insurrecta va a ser el gran dilema. ¿No es así? Así es, sí, será muy difícil para ellos y también ellos en ese momento pues están llevando el desprestigio porque la operación militar no ha salido como ellos habían planeado. O sea, los ucranios los han estado deteniendo sobre todo en los frentes norte y oriental. En el sur se han avanzado más. Pero no han tenido el éxito, no han conquistado las dos grandes ciudades que ellos querían tomar, que es Kiev y Kharkov, que son las dos mayores ciudades y que además están muy cerca de Rusia. O sea, era como supuestamente fácil llegar a ellas y tomarlas, y eso no lo han conseguido. Pero sobre todo, recuerda, Putin lleva en el poder 23 años, más súmale 4 que fue primer ministro de Yeltsin. Y hay una máxima que Mario Benedetti resume en la frase: el vicedios siempre es ateo. Abajo de Yeltsin hay un montón de militares y de políticos también que llevan más de 2 décadas esperando su turno y dicen: ¿y a mí cuándo me toca? Y siempre juran lealtad. Todas las historias es así, cómo llegó. Pinochet traicionó a Allende. El propio Lázaro Cárdenas, cuando Calles quiso ponerlo bajo su control, lo secuestró y lo puso en un avión y lo subió en un avión y lo mandó al extranjero. O sea, esto pasa regularmente. Yo cubrí la revolución en Egipto en 2011 y que tumbó al dictador Mubarak. No parecía que pudieran tumbarlo. O sea, era muy difícil verlo, sobre todo porque era una revolución sin armas, una revolución de manifestaciones. Pero no, con lo que no contábamos, con lo que no contaban ni Mubarak, era con que los militares, sus aliados, sus compañeros de armas, él era general, los militares también estaban ya cansados porque llevaba 30 años en el poder. Y también Ya. decían: ¿y a mí cuándo? Y le dieron golpe de Estado aprovechando la revolución. Entonces, también puede Putin, o sea, Putin no es ningún tonto, conoce la historia. ¿Puede Putin confiar en sus generales? ¿Qué medidas estará tomando para asegurarse que no va a correr el destino de Mubarak y de tantos otros hombres fuertes, hombres del poder, que que los echaron a patadas sus propios compañeros, en golpes, lo que llamamos golpes palaciegos, golpes de palacio? Te felicito de todo corazón por esta extraordinaria exposición. Me has cultivado, me has dado mucha información y estoy segura que a mi audiencia también. Temoris, te admiro muchísimo por su Muchísimas gracias, Cristina. guerra en tantos lugares del mundo. Dios te siga bendiciendo. Tu visión. Quedas al 100% y sabes que ni tienes una amiga y admiradora más. Te agradezco muchísimo, Cristina. Qué bueno que pudimos conversar este rato. Y también espero que al público tan fiel que tienes le pueda ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando y también qué peligros se enfrenta el mundo. Oremos, diría yo, religiosamente. Un abrazo, Temoris. Dios. Abrazo Hasta grande. luego. Bye.